Hola, bienvenidos mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal Bastián Ángel. Recuerda que todo este seminario de Apocalipsis irá saliendo de forma anticipada para los que se hayan unido como miembros a este canal. Y para todos ellos, todo este seminario lo podrán ver mucho antes, además de otros videos que iremos subiendo solo para miembros. Y bien, comentarles también que este seminario completo está basado en nuestro libro El Rugido del Cordero. Así que, aún mejor, si quieres tener todos los apuntes y todo el contenido aún a mayor escala en un libro condensado, te invito a conseguir nuestro libro en el link de la descripción que te llevará directamente a Amazon. Muy bien, sin más, el tema de hoy tratará sobre la tribulación del siglo I. Hubieron dos tribulaciones en la segunda mitad del siglo I. Ambas duraron exactamente el mismo periodo de tiempo. Ya iremos viendo de qué se trata. Las dos duraron 42 meses. ¿Te suena este número? Pues ambas duraron estos 3 años y medio y el día de hoy estudiaremos la primera. En el siguiente capítulo estudiaremos la segunda. Una se denomina la tribulación y la otra se denomina la gran tribulación. ¿Ok? Pero hoy examinaremos a qué se refería Jesús cuando dijo: orad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado. Comenzamos. Revelación de Jesucristo que Dios anunció y explicó a su siervo Juan. Pues el momento está cerca. Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y he escuchado numerosas ideas y curiosas ideas acerca del nombre. Muchos dicen que es por pronunciar correctamente el nombre Yeshua en hebreo que los perseguirán. Otros dicen que es por ser cristianos a día de hoy. Sin embargo, Jesús se está refiriendo a sus discípulos y que ellos no solo profesaban el nombre de Jesús, sino seguían a Jesús por su carácter. Para un hebreo el nombre era la identidad, estaba conectado con el carácter de la persona. Así que seguir el nombre de Jesús, si tú eras un seguidor de él en aquella época, no te defenderías por la violencia y predicarías el amor, incluso a los enemigos. Y pues esto también, frente a una persecución, te llevaría a no poder defenderte ni levantarte en espada como lo hacían habitualmente en aquella época. Entonces serían perseguidos y los matarían. Y esto sería por causa de seguir su nombre. Es una causa casi que directa frente a una tribulación. Así como Jesús, frente a una persecución por parte del Sanedrín y de los romanos, no podría sobrevivir, pues obviamente él pondría la otra mejilla, y eso fue lo que ocurrió. Los discípulos exactamente igual. Ahora podríamos desglosar mucho el asunto del nombre, pero no nos queremos detener ahí. Vamos a hablar un poco sobre la tribulación. Recordemos que Jesús está hablando a los apóstoles, a los discípulos, literalmente a ellos, y no está hablando con más personas. Ya luego que lo registraran es otra cosa, pero incluso está hablando a un círculo muy íntimo de los apóstoles. Así que está hablándoles acerca de las cosas que les sucederían a ellos. Ya hemos visto esto anteriormente. La palabra que se utiliza aquí, que serán aborrecidos por causa de todas las naciones o de todas las gentes, es etnos, que significa gentiles. Ahora bien, la palabra hebrea que utilizan los hebreos, valga la redundancia, para gentiles es goi. Ahora, etnos está en griego, pero esto tiene mucho sentido porque el goi tiene referencia a los persecutores gentiles, a los que iban a la guerra, a los que causaban tribulación al pueblo. Mi amigo Leopoldo Orellana sobre este asunto comenta lo siguiente. En este sentido, él cita a Tácito y también a otros, documentaron que en julio del año 64 después de Cristo, Nerón inició un gran incendio en Roma, de lo cual culpó a los cristianos persiguiéndolos y matándolos cruelmente, prendiéndoles fuego para usarlos como antorchas humanas. Pedro, por su parte, exhortó a sus contemporáneos cristianos a soportar los padecimientos que atravesaban, y si morían, que no temieran, sino que glorificaran a Dios por ello y confiaran en Él.
Pedro hizo alusión específicamente al fuego de la prueba que les sobrevino, en 1 de Pedro 4:12, la cual se refiere probablemente a esta persecución que inició Nerón por todo el imperio romano con un incendio, culpándolos a ellos. Y este es el fuego de la prueba que les vino a los cristianos. Ahora, qué interesante como lo llama Pedro, el fuego de la prueba. Tiene muchas bases, no es que compartamos todos los puntos. Leopoldo es de Chile, también igual que yo, pero él tiene un punto de vista, vamos a ser claros en este asunto, él tiene un punto de vista preterista total. Yo, si quieren etiquetarme, porque la verdad llegué a estas conclusiones con mi propio estudio y es aún más que esto, pero si quieren alguna etiqueta, sería preterista parcial. ¿Y cuál es la razón? Es porque creo que Apocalipsis tiene más que darnos que solo el pasado. Creo que él también habla del futuro. Sin embargo, para hacerlo necesita desbloquear el gran obstáculo que hay del año 70 y el templo de Jerusalén para la expansión del Evangelio. ¿Ok? Entonces Apocalipsis se extenderá hacia el futuro. Pero de esto ya hablaremos en otro momento. Ahora, recordemos que fueron los fariseos los que llevaron a Jesús la imagen con la inscripción de César en la moneda. ¿Ok? Y buscaban tentarle para que él de alguna forma dijera cosas contra César. O sea, les interesaba mucho a los del Sanedrín utilizar a los romanos para que persiguieran a los cristianos. Y más tarde esto se llevó a cabo. Ahora, Marcos 13, del 9 al 13 dice: pero estad alerta, porque os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas y compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa para dar testimonio a ellos. Lucas 21:12 dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas, a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, gobernantes por causa de mi nombre. Ahora tengan mucha atención aquí, porque la mayoría que aplica estos textos pareciera que tiene una tremenda venda al referirse a las sinagogas. A menos que crean que son los judíos los que los perseguirán, que en escasas interpretaciones es así, pero en realidad está hablando a los discípulos refiriéndose que a ellos serían azotados en las sinagogas. Hoy por hoy no eres azotado en una sinagoga según la interpretación futurista del Apocalipsis. Así que ten en cuenta que Jesús está hablando a ellos, directamente a ellos, a los apóstoles hebreos de la época. Nehemías nos revela el porqué de las palabras de Jesús. Nehemías 13 del 20 al 21 y 25 utiliza exactamente las mismas palabras de os azotarán en las sinagogas y os echarán mano. Presta mucha atención porque aquí empieza nuestro camino para entender este asunto. Pero una o dos veces los mercaderes y vendedores, atención a vendedores, de toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en sábado. Discutí con ellos y los maldije, y algunos de ellos los golpeé y les arranqué la barba y los obligué a jurar por Dios. Ahora, la época de Nehemías es el inicio del culto que conoceríamos más tarde como el fariseísmo. ¿Por qué? Porque traen todos estos libros de la ley que han recopilado y que los escribas han escrito recientemente y han juntado para leerlo ante el pueblo, como si fueran los antiguos escritos de Dios. Entonces, para no volver a caer en el exilio, se hacen leyes tan rígidas que nadie era capaz de soportarlas y de llevarlas. Eran leyes cubriendo leyes, y había muchísimas. Y el inicio es con Nehemías, ¿ok? Nehemías y Esdras. Entonces, el punto de partida de los fariseos fue este: la legalidad y el legalismo que impuso Nehemías, y una rigurosa y estricta observancia del día sábado, donde no se podía ni comprar ni vender. Y aunque a muchos les suena esta idea de ni comprar ni vender con respecto a obligar el asunto de guardar el domingo, como los adventistas, una ley dominical, que ellos mismos también prohíben en sábado comprar y vender, no solo eso, sino que además Nehemías los azotaba, los escupía, les arrancaba la barba y les prohibía estas cosas. Ahora,
En la época de Jesús, este era el asunto. Tal como se había iniciado con Nehemías, el asunto de que en sábado se cerrarían las puertas de Jerusalén y no se permitiría que nadie entrase para comprar o vender. Y luego en Apocalipsis tenemos una situación tan particular y tan parecida que nos hace incluso pensar que la gran marca de la bestia tiene que ver incluso con observar el día sábado más que con observar el día domingo. Pero obviamente esto simplemente es una coincidencia. Ya hemos visto que la marca de la bestia se trata de otra cosa de la que hablaba Nerón. Ahora sí que el asunto de comprar y vender en sábado y la prohibición de esto y el cerrar las puertas en sábado tiene una injerencia en la persecución de los cristianos. Y esta es la siguiente. Vamos a analizar un poco más este asunto de que Nehemías también expulsaba de las sinagogas a las personas que se casaban con extranjeros. De ahí viene la idea del yugo desigual nomás, sin entender que esto es un completo fariseísmo, el cómo se interpreta la doctrina del yugo desigual, por decirlo así. Nehemías 13:1 dice: aquel día leyeron el libro de la ley de Moisés a oídos del pueblo, y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea o la sinagoga de Dios. Y note lo que dice Juan 16 del 2 al 3. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios, y harán estas cosas porque no me conocen a mí ni a mi Padre. Ahora, presten atención ustedes, porque la mayoría de cristianos cree que Nehemías lo hizo súper bien. Le aplauden y dicen: wow, Nehemías hizo un excelso trabajo al no permitir que los paganos entraran. Esto es cerrarse, esto es hacerse un pueblo hermético, exclusivo, ¿sí? Donde nadie más puede entrar. Pero esto causó en realidad mucha violencia, tanto el asunto de las prohibiciones de comprar y vender en sábado, de traspasar los muros de Jerusalén con alguna mercancía, con alguna carga, o de que fueras de un pueblo extranjero. Todo esto Nehemías lo llevaba a punta de espada, de azotes y de maldiciones y de agresiones a esas personas. Fíjense ustedes lo que dice Nehemías 13:25. Discutí con ellos, los maldije, y a algunos de ellos los golpeé, les arranqué la barba y los obligué a jurar por Dios. Ahora, si ustedes solo leen detalladamente y dejan de aplaudirle tanto a Nehemías, noten que esto fue exactamente lo que le hicieron a Jesús. Que realmente el espíritu que movía a Nehemías no era el espíritu de Dios. Era un espíritu legalista, incluso asesino y homicida. Noten lo que ocurrió. Mateo 26, 63 a 67. Estos fariseos son los mismos que le aplauden a Nehemías. Y hoy en día el cristianismo también le aplaude a Nehemías lo que hizo. Mas Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente. Los obligué a jurar por Dios, dice Nehemías, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban. Es exactamente lo que Nehemías hizo con esas personas, lo que los fariseos le hicieron a Jesús. Lo abofetearon, lo hicieron jurar por Dios, le escupieron en el rostro, y el libro de Isaías dice que también le arrancaron la barba. Isaías 56, un texto mesiánico, dice: di mis espaldas a los que me herían y me azotaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba, y no escondí mi rostro de las injurias y estupos. Lo escupieron. Entonces, ¿creen que esto es sano? ¿Creen que esto es un hombre de Dios? Para nada. Por eso Jesús dice: cualquiera que os mate, que os expulse de las sinagogas y que haga todo esto, está pensando que lo está haciendo muy bien. Está pensando que está rindiendo un servicio a Dios, como Pablo, ¿no? Que perseguía a los cristianos y los mataba, y los azotaba en las sinagogas. Piensan que lo hacen excelente. ¿Cómo le aplauden al buen Nehemías hoy por hoy? ¿Cómo le aplauden a los de Israel que apedreaban a los pecadores, ¿no? Como si ellos no lo fueran. Esto es un espíritu farisaico y asesino. Piensan que rinden un servicio a Dios. ¿Pero por qué es? Porque no conocen cómo es en realidad Dios. Jesús mostró al Padre y Él nunca usó violencia. Cualquiera que piense que Dios está de acuerdo con la violencia, con matar a otro, con
castigarlo porque no piensa como tú o que no está de acuerdo como tú, es un hereje, entonces está siendo guiado por un espíritu que no es el de Dios, que es muy distinto al de Dios. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Harán esto porque no conocen a mí ni a mi Padre. Piensan que con esto rinden un servicio a Dios. Ahora bien, 1 de Pedro 2, del 2 al 23 dice: el cual nunca hizo violencia, ni se halló engaño alguno en su boca, y quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Ahora, esto nos lleva al origen del asunto que habla Jesús de orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, de Mateo 24:20. Vamos a ver de dónde se origina el asunto de que las puertas estén cerradas en día de reposo. Nehemías 13:19 dice: y sucedió que cuando iba oscureciendo, a las puertas de Jerusalén antes del sábado dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del sábado. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de sábado no entrasen carga. Y he aquí la gran trampa del fariseísmo. Claro, pones a trabajar a tus criados para que otros no trabajen en sábado. Nehemías cayó redondito en la trampa del legalismo. Y así les ocurría a los fariseos también. Ahora, en los días de Jesús, la idea de no entrar con cargas y cerrar las puertas de la ciudad en sábado estaba vigente. Por eso Jesús le dice en Mateo 24:21: orad que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado, este es el 20, porque habrá entonces gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. En otro momento podremos hablar de por qué se cerraban en invierno, pero ya conocemos la razón de por qué se cerraban en sábado. No era porque Jesús no quería que corrieran en sábado y que esto fuera pecado. Esto es ridículo, realmente muy ridículo. Ahora bien, cuando Jesús habla, cuando en Apocalipsis dice: salid de ella, pueblo mío. Miren, Apocalipsis 18:4. Sabemos que Babilonia es Jerusalén, ¿sí? Eso ya ha quedado claro en temas anteriores. Entonces, cuando dice: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, está refiriéndose a sus discípulos. Salgan, huyan de ella, para que no estén ahí cuando venga la destrucción de Jerusalén. Ahora, hay que tener mucho ojo con esto, porque hay una tribulación donde Jesús le dice: os entregarán a tribulación y seréis aborrecidos por causa de mi nombre por todos, incluso por los judíos y también por los romanos, porque Nerón persiguió a los cristianos. Esto fue la tribulación a la que fueron entregados. Estos eran los gobernantes ante los que comparecieron. Pero Lucas 21, Marcos 13 y Mateo 24 son el mismo sermón y habla de las cosas que están por suceder pronto. Así que cuando Jesús predice esto, hay un contexto en particular que se toma como si se tratase de la salvación en el futuro, escatológica. Es este texto en particular. Dice: entonces os entregarán a tribulación, Mateo 24, 9 y 12, y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mateo 10, 22 dice: y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y Mateo 24, 22 dice: aquellos días serán acortados por causa de los escogidos, porque si no, nadie sería salvo. Ahora, ¿a qué salvación se está refiriendo aquí? ¿Se está refiriendo a ser salvo del infierno o ser salvo para ir al cielo? No, se está refiriendo a ser salvo de morir en la persecución, en la tribulación y en la destrucción de Jerusalén. ¿Sí? Ese es el contexto completo de Mateo 24, no hay más. Por eso, cuando dicen el que persevera hasta el fin será salvo, creyendo que tenemos que ser fieles hasta la muerte a Dios, si no, no nos va a salvar. Este no era el pensamiento de los apóstoles, para nada. Ellos seguían sus principios del reino aquí en la tierra. Y los siguieron no para ser salvos, sino porque esas son las formas de vivir el reino. Daniel 12, del 11 al 12, nos explica o nos profetiza esta idea. Desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido
y puesta la abominación de desolación, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. La gran profecía. Pero es muy obvio, lo viene diciendo. No es tan difícil de interpretar, ¿ok? Vamos a hacerlo juntos. Desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido. ¿Qué es esto? Desde el tiempo en que se corte el tarde y mañana de ofrecer sacrificios en el santuario. ¿Por qué? Porque la abominación desoladora, el estandarte romano, sería puesto en el lugar santo. ¿Ok? Así que desde ese tiempo en adelante habrá 1290 días. ¿Sí? ¿Quedando claro? O sea, 42 meses. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Qué ocurre? Que por un periodo de tiempo las guerras siguieron, pero toda la invasión y toda la persecución y la destrucción del templo de Jerusalén duró exactamente 3 años y medio, que son 1290 días. ¿Ok? 42 meses de persecución. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, porque después de ese periodo de tiempo, ¿sí? Después de ese periodo de tiempo que acabe la destrucción de Jerusalén, ya habría un periodo de paz y que los cristianos podrían ver un nuevo día en Jerusalén. Sí, triste día, una calamidad gigante acaba de ocurrir, pero también en el mundo espiritual ha ocurrido algo grande, algo bienaventurado, que es que el evangelio ya no está sujeto a un templo, sino que está expandiéndose por todo el mundo con libertad y está tocando los corazones de cada persona, y cada gente que se reúne es un templo. Ya no está sujeto a una ciudad, a un lugar geográfico. Por lo tanto, ahora será un reino, como dice el libro de Daniel, indestructible. Por más que persigan a los cristianos, por más que los maten, siempre estará el reino en los corazones de las personas alrededor de todo el mundo. Y sigue esparciéndose. Y no hay forma de destruirlo como lo hicieron con Jerusalén. Destruyeron todo su sistema destruyendo el templo. No hay forma de destruir el reino de Dios. ¿Sí? Porque se ha escondido en los corazones de las personas. Ese es el tesoro escondido. Ahora bien, esto es súper interesante. Porque tanto la persecución de Nerón y los judíos hacia los cristianos duró 42 meses, como el asedio de Roma a Jerusalén contra los judíos también duró 42 meses. Entonces estamos hablando de dos tribulaciones. Dos tribulaciones, ¿sí? Está la tribulación de la que habla Jesús cuando dice, os entregarán a tribulación. Y dice, salid de ella, pueblo mío, salgan de Jerusalén. Después de esto, porque son perseguidos, son muertos. Pero ya luego, cuando Nerón deja de perseguirlos, cuando muere Nerón, empieza un asedio contra Jerusalén. Es cuando todos los cristianos deben huir a Pela para salvarse de las plagas o de las calamidades que vienen sobre Jerusalén, que fueron mucho más terribles que lo que les pasó a los cristianos. ¿Sí? Es decir, por eso es tan importante que los cristianos tuvieran que huir, que salir. Jesús no les dijo que se salvarían de la persecución, pero se salvarían de la gran tribulación, cual nunca lo ha habido ni lo habrá, que hablaremos de ello en el siguiente tema. Pero resumiendo, Mateo 24:9 dice, os entregarán a tribulación y seréis aborrecidos. Esto es Nerón persiguiendo a los cristianos, porque la palabra es etnos, por todas las gentes, por todos los gentiles. Y luego Apocalipsis 13 del 5 al 7 dice, se le dio boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Ok? Este es el rey que es el que los persigue, Nerón. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nerón tuvo autoridad sobre todos y persiguió a los santos, persiguió al pueblo de Dios, a los cristianos, durante 42 meses. Sí, esta es la profecía de Apocalipsis 13. Ahora, Nerón fue el primer emperador en perseguir a los cristianos, y lo hizo por un periodo de 42 meses, desde noviembre del 64 después de Cristo al 26 de junio del 68 después de Cristo. ¿Ok? Esos fueron los 3 años y medio que los persiguió. Pero también luego Roma persigue a los judíos por 42 meses. Y esto es lo que veremos en el siguiente tema que te dejo por aquí. Recuerda, si quieres ver estos temas por anticipado, te invito a unirte a los miembros de nuestro canal. Por aquí te dejo el botón de suscribirte y por aquí el libro El rugido del cordero. Un abrazo a todos. Chao, chao.
pues el momento está cerca.